Bienvenidos y bienvenidas a Biología de la Cátedra Sker. En esta clase vamos a hablar de nucleótidos y de ácidos nucleicos. Mi nombre es Darío Peralta y antes de empezar les quería recordar que para poder acceder al examen parcial van a tener que sí o sí tener aprobados un 75% de las autoevaluaciones disponibles en el campus, de manera de que si son 4 autoevaluaciones contando la de esta clase, van a tener que tener aprobados como mínimo 3. Para realizar estos exámenes tienen tiempo hasta el día 27 a las 23:59 horas. Bueno, vamos a hablar de nucleótidos y ácidos nucleicos, pero primero vamos a ubicarnos en qué son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a ser los polímeros de los nucleótidos, ¿sí? O sea, muchos nucleótidos al unirse me van a constituir un ácido nucleico. Tenemos de dos tipos, ADN y ARN. El ADN se va a encontrar en el núcleo de eucariontes o en el citoplasma de procariontes como una molécula de forma circular y en el núcleo de eucariontes como una molécula de forma lineal, ¿sí? Procariontes, eucariontes. El ADN va a tener esta estructura de doble hélice, ¿sí? Vamos a tener enfrentados en cadenas correspondientes determinados nucleótidos que ya los vamos a ver, y estas dos hélices van a estar unidas por enlaces puente de hidrógeno, ya lo vamos a ver. La importancia del ADN es que dentro, además de ser la unidad de la herencia, va a tener genes. ¿Qué es un gen? Es un sector de este ADN que va a tener la información codificada para un determinado producto funcional. Principalmente ese producto funcional van a ser proteínas. Acuérdense que las proteínas en la célula hacían todo. Bueno, este ADN dentro de sus nucleótidos, o sea, dentro de la secuencia que va a tener de nucleótidos, va a tener guardado el mapa para la síntesis de esta proteína. No lo va a hacer directamente, sino que va a pasar por un proceso que lo va a transcribir, de hecho ese proceso se llama transcripción, va a transcribir esta cadena de nucleótidos que me va a formar este gen. Acuérdense que un gen es un sector del ADN que me va a dar un producto funcional. Bueno, este determinado sector va a tener una determinada cadena de nucleótidos y esa determinada cadena de nucleótidos se va a transcribir a una molécula de ARN, ¿sí? Esta molécula de ARN va a ser correspondiente a la primera molécula de ADN y también va a llevar el mapa para la estructura primaria de las proteínas, ¿sí? La diferencia es que a este ARN lo puede leer el ribosoma. Entonces el ribosoma, a partir de esta secuencia, ¿sí?, de nucleótidos que fue leída desde el ADN y transcripta desde el ADN, va a saber qué aminoácido poner en cada lugar. Y eso me va a determinar la estructura primaria de la proteína, ¿sí? Hacemos un pequeño repaso. ADN va a estar en el núcleo de los eucariontes, en el citoplasma de los procariontes. Procariontes va a ser circular, eucariontes va a ser lineal, ¿sí? Me va a constituir los genes, que los genes son cada una de estas secuencias de ADN que me va a dar un producto funcional. En su mayor parte van a ser proteínas, ¿sí? Las proteínas van a ser casi todas las funciones de las células. Este ADN no puede ser leído directamente, así que para ser leído primero se va a transcribir a una molécula más simple de una sola cadena, también un ácido nucleico que se va a llamar ARN, ¿sí? Este ARN va a ser correspondiente al primer ADN, ¿sí?, que me marcaba el mapita de las secuencias que tiene que tener de aminoácidos la proteína. Entonces este ARN puede ser leído por los ribosomas. Lo agarran los ribosomas tanto en eucariontes como en procariontes, ¿sí? Y a partir de esta secuencia de ácidos nucleicos que va a estar codificada en este ARN que fue leída previamente en el ADN, me va a sintetizar una proteína. Bueno chicos, en esta diapositiva
lo que estamos viendo es una ampliación del anterior, ¿sí? Acá tenemos el ADN y acá tenemos el ARN, ¿sí? Bueno, acá lo que vamos a ver va a ser el ADN, que si lo ampliamos un poquito más va a tener esta estructura, y el ARN, que si lo ampliamos un poquito más va a tener esta estructura, ¿sí? Tanto ADN como ARN son polímeros de nucleótidos. El ADN va a ser polímero de desoxirribonucleótidos, el ADN va a ser polímero de ribonucleótidos, ¿sí? ¿Qué es un nucleótido? Que es el tema de esta clase. Un nucleótido va a ser un grupo fosfato más un monosacárido, o sea, un azúcar, más una base nitrogenada que le va a dar la característica a ese nucleótido, ¿sí? El azúcar va a ser desoxirribosa en ADN y ribosa en ARN, ¿sí? Si vemos la filmina, vamos a ver que estas bases nitrogenadas, ¿sí? Pueden ser de 4 tipos en el ADN y de 4 tipos en el ARN, ¿sí? En el ADN pueden ser timina, adenina, citosina o guanina. En el ARN van a ser uracilo, adenina, citosina y guanina en cualquier orden. Si lo notan, en el ADN la timina reemplaza al uracilo, ¿sí? Entonces el ARN va a tener uracilo, el ADN va a tener timina. Segunda diferencia. Primera diferencia, una es desoxirribosa, la otra es ribosa. Segunda diferencia, una tiene timina, la otra tiene uracilo, ¿sí? Tercera diferencia, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, el ADN es una doble hélice, es bicatenario, tiene 2 cadenas. El ARN tiene una sola hélice, ¿sí? ¿Cómo se enfrentan estas cadenas en el ADN? Son cadenas que van a ser antiparalelas. Esto es el vector en el que se establece esta cadena, ¿sí? 5' a 3'. Imagínenlo como una línea que va de 5 a 3, una flecha. Bueno, esta cadena, si ustedes se fijan, las letras están al revés. Esta cadena va de 5' a 3' también, pero está puesta de manera inversa a esta. Las cadenas son antiparalelas, ¿sí? Si vos pones una arriba de la otra, van a actuar como espejo y no se van a poder unir, ¿sí? Para que estén enfrentados estas bases nitrogenadas, sí o sí, una tiene que estar al revés. Imagínenlo de esta manera. Si nosotros tenemos una cadena de 5' a 3' con las bases nitrogenadas mirando hacia la derecha, y tenemos acá otra cadena de 5' a 3', las bases nitrogenadas que acá están mirando a la izquierda también van a estar mirando hacia la derecha, ¿sí? Y no se van a poder establecer estos enlaces. Otra cosa, los enlaces entre las bases nitrogenadas, además de ser puentes de hidrógeno, son enlaces que son complementarios entre sí. ¿A qué me refiero? A que la adenina siempre se va a unir con la timina y la citosina siempre se va a corresponder con la guanina, ¿sí? Si acá hubiese una timina o una adenina, la citosina no podría establecer un enlace lo suficientemente fuerte y perdurable en el tiempo, ¿sí? Establecería un enlace lábil y ese enlace se perdería, ¿sí? Esa es la forma también que tiene la célula al duplicar el ADN para poner bases complementarias. Va agarrando los nucleótidos que tiene, los va probando y cuando uno establece un enlace estable, o sea, cuando la citosina se enlaza establemente a la guanina o cuando la adenina se enlaza establemente a la timina, ese enlace perdura y se pasa al siguiente. Bueno, repito, si acá hubiese una adenina u otra base nitrogenada, este enlace puente de hidrógeno no sería estable, ¿sí? Y se perdería. Hablamos un poquito del ARN, ¿sí? Habíamos visto, acá tenemos un grupo fosfato, el azúcar, que en este caso va a ser ribosa, y la base nitrogenada. Tenemos 3 tipos de ARN: ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia, ¿sí? El ARN mensajero va a ser el que se transcriba desde el ADN,
¿sí? Con este código y lo que veníamos hablando antes, este código de bases nitrogenadas, ¿sí? Las bases nitrogenadas no siempre están en este orden, ¿sí? Las bases nitrogenadas pueden estar en cualquier orden, pero ese orden va a estar codificado en cada uno de los genes de el ADN, ¿sí? Y este orden va a ser el que finalmente se corresponda a cada uno de los aminoácidos de las proteínas, ¿sí? Esto se agrupa de A3 y cada 3 bases nitrogenadas, o sea, cada 3 nucleótidos, vamos a tener correspondencia con un aminoácido, ¿sí? Bueno, pero recuerden que el ribosoma no puede leer directamente el ARN. ¿Qué pasa primero? Bueno, esta molécula se transcribe a ARN mensajero, ¿sí? El ribosoma no puede leer directamente al ADN, entonces esta molécula de ADN se transcribe a ARN mensajero, ¿sí? Y acá sí, el ARN mensajero en su hélice simple, ¿sí? Monocatenario, va a tener codificado cada 3 la estructura de un aminoácido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El ADN tiene los genes, tiene los códigos, tiene el mapa de cómo yo voy a hacer el esqueleto de la proteína. Eso se lo pasa al ARN mensajero, que puede ser leído por el ribosoma, ¿sí? Y este ribosoma interpreta a partir de tripletes de bases nitrogenadas, ¿sí? De tripletes de nucleótidos, va a interpretar cuál aminoácido poner de los 20 disponibles en cada una de las proteínas, ¿sí? De ahí la importancia genética, ¿sí? De estas dos moléculas de los ácidos nucleicos, ¿sí? Esto forma el paradigma de la genética actual, que nos habla de genes que van a estar guardados en segmentos del ADN, ¿sí? Cada uno de esos genes me va a dar un producto funcional, ¿sí? Al transcribirse en ARN y ese ARN traducirse a proteínas. Habíamos establecido que cada uno de estos ácidos nucleicos es un polímero, ¿sí? Eso quiere decir que va a estar compuesto por muchos monómeros. Estos monómeros van a ser los nucleótidos, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de qué es un nucleótido y para qué lo usa la célula. Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos, ya lo habíamos hablado, monómeros de ADN y ARN, ¿sí? Un nucleótido va a ser cada uno de estos componentes, ¿sí? Acá estamos haciendo un circulito, no sé si se ve, si lo llega a ver el programa. Cada uno de estos va a ser un nucleótido, acá lo tenemos ampliado, lo mismo en el ARN, ¿sí? Bueno, la unión de estos me va a hacer estos polímeros que van a ser ADN y ARN. Pero los nucleótidos por separado también tienen otra función, también tienen la función de transferencia de energía. Ya habíamos hablado de la molécula de ATP como mediador energético de la célula, ¿sí? En sus 3 enlaces fosfatos, el ATP guarda mucha energía que al romperlos, la célula los va a utilizar para realizar determinado trabajo, ¿sí? Los nucleótidos también actúan como segundos mensajeros de las señales químicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene una señal a la superficie de la célula, ¿sí? Que tiene que ser reflejada en determinada acción en el interior de la célula, en determinado cambio químico, el mensajero intracelular va a ser un nucleótido, ¿sí? El que pase esa señal a una acción. Y esa acción posteriormente va a hacer un trabajo. Van a ser activadores de moléculas, ¿sí? En procesos de biosíntesis. O sea, la célula, además de utilizar lípidos, proteínas, hidratos de carbono, también los sintetiza. Proteínas ya habíamos hablado cómo actúan como mediadores, pero también en la síntesis de lípidos e hidratos de carbono, ¿sí? No van a ser actores tan principales como las proteínas, pero los nucleótidos van a estar metidos adentro de la síntesis de lípidos e hidratos de carbono dentro
de la vía metabólica, ¿sí? No es que van a formar el esqueleto de hidratos y de lípidos o tener el mapa para el esqueleto de hidratos y de lípidos como es con las proteínas. No, son muy importantes para las proteínas. Dentro de la síntesis de hidratos y de lípidos, ¿sí? Van a estar presentes en la ruta metabólica. Pero este papel primordial genético lo tienen solo las proteínas, solo la síntesis de proteínas. Y van a actuar como coenzimas. Acuérdense que estamos hablando del monómero, ¿sí? O sea, estamos hablando de este cuadradito sueltito. De este cuadradito acá sueltito. Esto es el monómero. Todo esto es el monómero. De eso estamos hablando. No estamos hablando del polímero completo. El monómero se llama nucleótido. A no confundirse. Entonces, como última función que van a ser coenzimas, van a tener la capacidad, el NAD y el FAD, por ejemplo, van a tener la capacidad de oxidarse y reducirse, ¿sí? El NAD y el FAD, así como están simbolizados acá, van a tener la capacidad de aceptar protones y electrones y, o sea, reduciéndose, y después darlos oxidándose. Esto va a ser muy importante para la síntesis de ATP, ¿sí? Esas cadenas de óxido de reducción después se van a ver reflejadas en la ganancia de entre 36 y 38 moléculas de ATP para la célula, ¿sí? Hacemos un repaso. Recuerden que estamos hablando de los monómeros, ¿sí? de los ácidos nucleicos, que se llaman nucleótidos. Ya dijimos, van a ser monómeros, ADN y ARN, van a servir para transferencia de energía, segundos mensajeros de señales químicas, o sea, va a venir la señal química a la célula, ya sea con un receptor de membrana o con un receptor intracelular, y el que va a interpretar esa señal y la va a llevar a algún lado va a ser un nucleótido, por eso se dice que son segundos mensajeros, ¿sí? Van a ser activadores de moléculas en procesos de biosíntesis, ¿sí? Síntesis de lípidos, de hidratos y principalmente en síntesis de proteínas, y van a servir como coenzimas con la capacidad de oxidarse y de reducirse. Sigamos hablando de nucleótidos. Vamos a ver bien la estructura de los nucleótidos, ¿sí? De los monómeros de los ácidos nucleicos. Un nucleótido va a estar compuesto por un nucleósido más un grupo fosfato, ¿sí? Este grupo fosfato, acuérdense de los grupos funcionales, lo tenemos acá, este es un grupo fosfato, y va a ser un nucleósido más un grupo fosfato. ¿Qué es un nucleósido? Un nucleósido va a ser una base nitrogenada unida a un azúcar pentosa, ¿sí? ¿Qué es un azúcar pentosa? Un azúcar pentosa es un azúcar con 5 carbonos, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Este es el oxígeno que me cierra el ciclo. Bueno, azúcar pentosa, ¿sí? Más base nitrogenada me va a dar un nucleósido, ¿sí? Si a esto le uno el grupo fosfato, me va a quedar el nucleótido definitivo, ¿sí? Hablemos ahora de las pentosas, ¿sí? De las azúcares que me van a componer a estos nucleótidos, ¿sí? Que eran diferentes en el ADN y el ARN, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el ARN vamos a tener ribosa y en el ADN vamos a tener desoxirribosa. ¿Qué es ribosa y qué es desoxirribosa y cuál es su diferencia? Su diferencia química es que la ribosa va a tener un oxígeno unido al hidrógeno del carbono 2, ¿sí? Y desoxirribosa, o sea, sin oxígeno, va a carecer de este oxígeno, o sea, no va a tener este grupo alcohol unido al carbono 2. Desoxirribosa ADN, ribosa ARN. Vamos a seguir hablando de la estructura, ¿sí? De los nucleótidos. Ya habíamos hablado del azúcar, ahora vamos a ir a hablar de la base nitrogenada, ¿sí? Estas bases nitrogenadas, que van a ser adeninas, timina, citosina, guanina o uracilo,
van a tener determinada estructura química que las va a diferenciar unas de otras, entre sí y en dos grandes grupos. Estos dos grupos van a ser bases nitrogenadas púricas, que van a ser la adenina y la guanina, ¿sí? Y bases nitrogenadas pirimídicas, que van a ser uracilo, citosina y timina. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y otro? Que las púricas, ¿sí?, derivan de la purina. La purina es esta estructura, ¿sí?, es esta molécula que tiene dos heterociclos, ¿sí? O sea, es un ciclo que no se termina de cerrar cuando ya empieza el otro. Y dentro de estas purinas, o sea, derivadas de estas purinas, tenemos a la adenina y a la guanina. Ustedes, si se fijan bien, acá tenemos los dos heterociclos, ¿sí?, los dos anillitos que no se terminan de completar cuando empieza el otro, ¿sí?, dos heterociclos. Y por afuera ya tenemos la estructura química particular de cada una de las bases nitrogenadas, ¿sí? Pero coinciden en esto, coinciden en que tienen estos dos heterociclos. De la misma manera, uracilo, citosina y timina van a derivar de la pirimidina. Acá tenemos la estructura de la pirimidina, es un ciclo completo, ¿sí?, es un solo anillito. Y como habíamos hablado antes, por fuera ya vamos a tener la estructura química de cada una de estas bases nitrogenadas. Acuérdense, o ya les tendría que sonar, que acá estamos hablando de bases nitrogenadas, entonces vamos a tener presencia de nitrógeno, ¿sí?, que después me va a servir a mí para unirla a el azúcar. Entonces hacemos un ligero repaso: bases nitrogenadas púricas, adenina y guanina, heterociclo de purina, adenina, guanina, pirimídicas, pirimidina, ¿sí?, uracilo, citosina, timina, con su ciclo completo de pirimidina. Un nucleócido, ya lo habíamos hablado, ¿sí?, es la unión de la base nitrogenada con su azúcar pentosa correspondiente. Acuérdense que un azúcar pentosa es un azúcar de 5 carbonos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 acá, ¿sí?, y esto sería la base nitrogenada. ¿Cómo se unen? O sea, ¿cómo se da esta unión química? Es una unión covalente, ¿sí? Beta, acuérdense de cómo se establecían las uniones en los monómeros de los glúcidos al formar disacáridos, ¿sí?, que para un lado era alfa y para otro era beta, ¿sí? Bueno, esta es una unión beta N, porque el intermediario va a ser el nitrógeno de esta base nitrogenada, ¿sí? Acuérdense, lo dijimos antes, en las bases nitrogenadas hay nitrógeno, beta N-glucosídica, porque es la unión glucosídica entre el monosacárido, o sea, el azúcar pentosa, y la base nitrogenada. Y esta unión beta N-glucosídica se va a establecer entre el oxidrilo, ¿sí?, del carbono 1 de la pentosa y un nitrógeno de la base nitrogenada. En este caso tenemos una base nitrogenada pirimídica. Dense cuenta por el anillo único. Esta estructura no se va a llamar nucleótido, se va a llamar nucleócido. Y estos nucleócidos tienen a la vez un nombre, ¿sí? Por ejemplo, adenina más ribosa se va a llamar adenosina, adenina más desoxirribosa, desoxiadenosina, guanina más ribosa, guanosina, guanina más desoxirribosa, desoxiguanosina, citosina más ribosa, citidina, citosina más desoxirribosa, desoxicitidina, timina más ribosa, timidina, timina más desoxirribosa, desoxitimidina, uracilo más ribosa, uridina, uracilo más desoxirribosa, desoxiuridina, ¿sí? Cada uno de estos nucleócidos va a tener su nombre propio, ¿sí? Y ese nombre me va a indicar qué base nitrogenada con qué azúcar está unido, ¿sí? Acuérdense que las ribosas estaban en el ARN, desoxirribosas en el ADN. La diferencia era este oxígeno en el carbono 2. El nucleócido, al unirse con el grupo fosfato, me va a finalmente constituir el nucleótido, ¿sí? Bueno, acá tenemos la base
nitrogenada, el azúcar pentosa, el enlace N glicosídico, beta N glicosídico, ¿sí? Esto me está formando el nucleósido. Y entre el azúcar pentosa y un grupo fosfato vamos a tener un enlace éster, ¿sí? Los enlaces éster o enlaces tioéster son enlaces que tienen muchísima energía, ¿sí? Entonces, al esterificarse la pentosa con un grupo fosfato, ¿sí? Me genera este enlace de altísima energía. Entonces, acá vamos a tener el nucleósido más el grupo fosfato, me va a formar un nucleósido monofosfato si es uno, ¿sí? Difosfato si son dos grupos fosfatos también unidos con enlaces tioéster, ¿sí? También esterificados. Y si son tres, me va a formar un nucleósido o un nucleótido si se quiere, porque acá ya tenemos fosfato, pentosa, base nitrogenada. Entonces acá ya hablamos de nucleótidos, ¿sí? Acá ya estamos hablando de nucleótidos, por más que acá diga nucleósido monofosfato, nucleósido difosfato. Bueno, ya cuando tenemos grupo fosfato, pentosa, base nitrogenada, ya tenemos un nucleótido. Acá tenemos nucleótido monofosfato, nucleótido difosfato, nucleótido trifosfato, ¿sí? Si este nucleótido difosfato, esto es una adenina, la base nitrogenada es una adenina, azúcar pentosa, 3 grupos fosfato, me queda formada otra molécula de muchísima importancia que también se va a llamar ATP, adenosín trifosfato, que va a ser nuestro mediador energético, ¿sí? Si acá tenemos una adenina, ¿sí? O una citosina, o una guanina, un uracilo, una timina, ¿sí? Me va a formar, y acá tenemos un solo grupo fosfato, me va a formar cada una de los monómeros de los ácidos nucleicos. Y acá habíamos hablado de ATP, que es la moneda energética de la célula, ¿sí? Bueno, acá tenemos adenina con sus 2 heterociclos, ¿sí? Acuérdense del tipo de base que es, ¿sí? Es una purina. Acá tenemos la purina con sus 2 heterociclos. Bueno, es una purina unida por un enlace beta N glicosídico a una ribosa, ¿sí? También volvemos para atrás. Establecemos el enlace beta N glucosídico unido el carbono, el oxidrilo del carbono 1 con el nitrógeno, ¿sí? De la base nitrogenada. Bueno, carbono 1, base nitrogenada, enlace beta N glicosídico, ribosa, que es el azúcar de 5 carbonos, ¿sí? Unido a un grupo fosfato, ¿sí? Este carbono 5, ¿sí? Va a estar esterificado y va a tener la capacidad de unirse a un grupo fosfato. Acá lo tenemos, carbono 5, carbono 1, 2, 3, 4 y el 5 para afuera, ¿sí? En la liñita, por eso no se veía en la filmina anterior. Para afuera el 5, esterificado con un grupo fosfato, ¿sí? Acuérdense, el grupo fosfato es uno de los grupos funcionales, que ya lo vimos en la clase de grupos funcionales. Y acá tenemos este enlace esterificado que me va a constituir el nucleótido, ¿sí? Adenina, ribosa, grupo fosfato. Ahora, este grupo fosfato se puede unir a otro grupo fosfato y a otro, ¿sí? Estos dos enlaces, el enlace trifosfato y el enlace difosfato, van a ser enlaces de muy alta energía, van a tener 8000 kilocalorías por mol, ¿sí? Al romper estos dos enlaces, la célula va a poder usar esa energía, que es energía química, para realizar algún trabajo, ¿sí? Esta es la molécula de ATP. ¿Y cómo utiliza esa energía química? Imagínenselo como una pequeña explosión de energía, ¿sí? Que mueve otras cosas. Funciona así, funciona como si fuese un juego de dominó, ¿sí? Pero esta ruptura, ¿sí? Me va a liberar
determinada cantidad de energía, mucha más cantidad de energía que otros enlaces, ¿sí? Que me va a permitir mover más cosas, ¿sí? Imagínenselo como una pequeña explosión, si se quiere. Esa explosión va a provocar un cambio tridimensional en determinada proteína y ese cambio tridimensional me va a dar determinada función. Acuérdense que las proteínas tenían la función dependiendo de la estructura tridimensional que tenían. Hablemos un poquito de la unión entre nucleótidos, ¿sí? Habíamos hablado que cuando los nucleótidos son monofosfatos, o sea, cuando tienen un solo enlace, cuando tienen un solo grupo fosfato, ¿sí? Pueden ser utilizados para formar parte de la doble hélice del ADN o de la cadena única del ARN, o sea, van a constituir los ácidos nucleicos, ¿sí? Volvamos al principio de la clase para ver en qué parte estamos ubicados. Estamos ubicados en esta parte, ¿sí? La unión que se establece entre este nucleótido y este nucleótido, ¿sí? Este palito rojo, ¿sí? Que a la vez va a ser lo que me constituya el esqueleto de la hebra. Los palitos de colores son las bases nitrogenadas, pero el esqueleto de la hebra van a ser los grupos fosfatos y los azúcares unidos, ¿sí? Bueno, ese enlace va a ser un enlace fosfodiéster también. Y ese enlace fosfodiéster se va a establecer entre el fosfato, ¿sí? De el carbón unido al carbono 5, ¿sí? De la ribosa, y el oxidrilo unido al carbono 3 de la ribosa que le siga, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener enlace fosfodiéster formado, que además es un enlace de altísima energía, ¿sí? Se pierden dos hidrógenos y un oxígeno, ¿sí? Esto es un oxígeno, o sea, se pierde una molécula de agua, ¿sí? Al perderse esta molécula de agua, o sea, este enlace se deshidrata, ¿sí? Y me queda formado el puente fosfodiéster, el enlace fosfodiéster. ¿Qué va a pasar acá? Si ustedes se fijan bien, vamos a tener en el carbono 5 de la ribosa el grupo fosfato unido al carbono 3 de la ribosa que sigue. Y el carbono 5 de esta ribosa, o sea este, va a estar unido a un grupo fosfato, que este a la vez va a estar unido al carbono 3 de la siguiente. Y siempre va a ser 5, 3, 5, 3, 5, 3. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan del sentido del que hablábamos de la molécula al principio? El sentido 5', 3'. Bueno, sale de acá. El sentido 5', 3'. En 5' vamos a tener todos los grupos fosfatos. Y en 3' vamos a tener esos grupos fosfatos, ¿sí? Unidos a el azúcar de abajo, ¿sí? Este es el 3', este es el 5'. Tenemos fosfato en el carbono 5, ¿sí? Y acá tenemos el carbono 3, en este que va en el sentido 5', 3', ¿sí? Este carbono 3 lo tenemos unido al fosfato, unido al carbono 5, ¿sí? Y a la vez el carbono 3 de acá lo tenemos unido al fosfato del carbono 5 de la ribosa de abajo. Ese sentido es 5', 3'. Y en la cadena antiparalela también va de 5' a 3', pero al revés, ¿sí? Porque son cadenas que son antiparalelas. Y en esta pasa lo mismo. Tenemos en el carbono 5 un grupo fosfato, en el carbono 3 vamos a tener la unión fosfodiéster con el otro grupo fosfato de la ribosa que le siga.
y así. Esta ribosa va a estar en 5' y, perdón, este fosfato va a estar en 5' y esta ribosa va a estar en, este carbono, perdón, va a estar en 3'. Entonces 5', 3', 5', 3', 5', 3'. ¿Ven cómo me estableció el sentido de la molécula? El vector de la molécula, la línea de la molécula, ¿sí? Acá lo mismo, 5', 3', 5', 3', 5', 3', 5', 3'. De ahí sale que el sentido sea 5', 3' para un lado y 3', 5' para el otro, ¿sí? Recordemos que si estas moléculas fuesen las dos en el mismo sentido, las bases nitrogenadas no se me podrían enfrentar, porque las bases nitrogenadas estarían mirando para acá, ¿sí? Estarían mirando en la primera molécula para acá, en la primera cadena, perdón, para acá, y en la segunda cadena también estarían mirando las dos para la derecha. Lo mismo pasa en el ARN, ¿sí? Sentido 5', 3', 5', 3', 5', 3', 5', 3', ¿sí? Acá lo tenemos, 5', 3'. Recordemos que el enlace es un enlace fosfodiéster y se pierde una molécula de agua, ¿sí? Lo que sucedía cuando se une la base nitrogenada a la pentosa es que la pentosa se esterifica con un grupo fosfato, ¿sí? Este enlace de acá es diéster porque tenemos las dos pentosas esterificadas, ¿sí? Es un enlace éster y otro enlace éster, ¿sí? Por eso es un enlace fosfodiéster y este es el enlace que es de alta energía. Por eso también las cadenas de ADN se mantienen unidas mucho tiempo entre sí, ¿sí? Y estos grupos fosfatos, al estar unidos acá en las moléculas trifosfatadas, y al romper estas moléculas, por otro lado también liberan muchísima energía. Volvemos al ADN, ¿sí? Para cerrar un poco el tema de las moléculas y para aplicar todo lo que aprendimos, que no lo sabíamos al principio de la clase, ¿sí? En el ADN vamos a tener dos cadenas polinucleotídicas, ¿sí? O sea, van a ser muchos nucleótidos de adenina, timina, citosina o guanina. Los nucleótidos de cada cadena se van a unir por puente fosfodiéster. Acá tenemos enlace fosfodiéster, acá tenemos 5', 3', lo que habíamos dicho recién. Carbono 5, grupo fosfato, carbono 3, el enlace con el grupo fosfato de abajo. Entonces carbono 5, 3, 5, 3, 5', 3' es 5', es el sentido de la cadena. Lo mismo acá, este empieza en 3', o sea, empieza en el carbono y termina en el grupo fosfato. Este empieza en el carbono y termina en el grupo fosfato. Es el sentido de la cadena, ¿sí? Las cadenas son antiparalelas. Una va a correr en sentido 5', 3' y la otra va a correr en sentido 3', 5'. Acuérdense por qué son antiparalelas. Si no, las dos mirarían hacia la derecha y no podríamos establecer esta unión entre nucleótidos. Las cadenas son complementarias. Adenina siempre se va a unir a timina con 2 enlaces puentes de hidrógeno y guanina siempre se va a unir a citosina con 13 enlaces puentes de hidrógeno. ¿Por qué no se da de manera diferente? Porque esta es la unión químicamente más estable, ¿sí? Si acá se quiere unir una guanina, capaz que lo va a hacer por muy poco tiempo y ese enlace se va a disolver, ¿sí? Entonces se van a establecer enlaces espontáneamente, o sea, sensados por la célula obviamente, pero químicamente, espontáneamente, hasta que se dé este enlace estable entre timina y adenina, ¿sí? El número de nucleótidos de adenina es igual al de timina y el de citosina es igual al de guanina. Eso se entiende, tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se van a corresponder.
la timina, la adenina, la citosina y la guanina pueden estar de cualquiera de los dos lados, ¿sí? Pero siempre vamos a tener una citosina que corresponde a una guanina y una adenina que corresponde a una timina. Entonces siempre van a ser el mismo número. Y esta conformación se va a plegar en el espacio estableciendo una doble hélice. Este es el modelo de Watson y Crick. Ahora hablemos del ARN. Acá tenemos una comparación entre ADN por un lado y ARN por el otro, ¿sí? En el ARN vamos a tener distintos tipos. Vamos a tener ARN mensajero, vamos a tener ARN ribosomal, ARN de transferencia, ARN pequeño nuclear y pequeño citoplasmático en eucariontes, ¿sí? El ARN es monocatenario, es una sola cadena, ¿sí? No establece doble hélices con este, pero esta cadena sí se va a corresponder con los enlaces de determinado gen del ADN, ¿sí? Esto, al pasar por el proceso de transcripción, lo que hacen determinadas enzimas encargadas de eso, van a abrir esta cadena de ADN, ¿sí? Y se van a fijar cuál corresponde con cuál dentro de las del ARN. De esta manera, citosina del ARN también va a corresponder con la guanina, guanina con citosina, adenina en este caso con uracilo del ARN, y timina con adenina del ARN, ¿sí? Entonces esta enzima lo que va a hacer va a leer la cadena molde del ARN y a partir de esa cadena molde del ARN que lea va a sintetizar sus correspondientes en una molécula del ARN, ¿sí? Cambiando uracilo por timina. Entonces, en este caso, citosina se va a corresponder con guanina, adenina se va a corresponder con uracilo, ¿sí? Esto en el proceso de transcripción, ¿sí? Después de que se transcriba la cadena de ARN va a andar solita y nada se va a corresponder con nada, ¿sí? No se van a establecer esos enlaces puentes de hidrógeno que se establecían en el ADN para establecerte la doble cadena. No, el ARN va a andar solito, ¿sí? Esto que les dije recién pasa solamente en el proceso de transcripción y lo vamos a ver más profundamente en el segundo parcial. Ahora lo que tienen que saber es que tenemos diferentes tipos. El ARN mensajero va a ser el que lleve la información desde el ADN hacia el citoplasma. El ARN ribosomal va a ser una buena parte de los ribosomas. El ARN de transferencia se va a unir a los aminoácidos y los va a llevar hacia el ribosoma para que se correspondan con el mapita que les dio el ARN mensajero. Y el ARN pequeño nuclear y pequeño citoplasmático van a tener funciones en el splicing y en las modificaciones que se le van a hacer al ARN una vez que la célula lo está creando, ¿sí? Ya habíamos dicho, son monocatenarios, ¿sí? Son polímeros de ribonucleótidos, o sea, el azúcar es ribosa, tienen uracilo en lugar de timina, eso es muy importante que lo sepan, y tienen ribosa en lugar de desoxirribosa, o sea, tienen su oxígeno en el carbono 2, que le forma un grupo alcoh', ¿sí? Acá tenemos los tres tipos de ARN, o sea, en el espacio cada uno va a tener su formita diferente. El ARN mensajero, con su extremo 3' y su extremo 5', va a ser una sola línea de ARN. El ARN de transferencia va a tener esta formita de trébol, se le dice, ¿sí? En este caso sí se van a establecer uniones entre bases complementarias, pero para estabilizar la unión en la propia molécula, ¿sí? Se van a formar estos rulitos. Y acá vamos a tener un punto de fijación que va a tener afinidad por determinado aminoácido y va a ser el que me lo lleve a el ribosoma. Y acá tenemos el ARN ribosómico que forma parte de los ribosomas, que son estas organelas encargadas del reconocimiento, la lectura del ARN mensajero y por ende la síntesis de proteínas, ¿sí? Obviamente ese proceso lo vamos a analizar mejor en el segundo, en el tercer parcial, ¿sí? Por ahora lo que tienen que saber es que existen diversos tipos de ARN, ¿sí? Que el ARN es diferente del ADN, en que es monocatenario, que tiene uracilo en lugar de timina, ¿sí? Que tiene ribosa en lugar de desoxirribosa, ¿sí? Y que va a llevar
el marco de lectura directamente para la síntesis de proteínas, ¿sí? Y este marco de lectura lo adquirió desde la molécula del ADN. Eso es lo que tienen que saber. Si quieren ahondar un poquito más en cómo lo adquirió, bueno, es lo que habíamos dicho. Se rompe esta molécula de ADN, vienen enzimas que van a leer estas cadenas, ¿sí? Las cadenas que me quedaron abiertas, y van a buscar cuál ARN se corresponde a estas cadenas que quedaron abiertas, ¿sí? Y entonces también va a haber complementariedad de bases, aunque después se va a separar el ARN. Si acá tenemos una citosina, en el ARN vamos a tener una guanina. Si tenemos una guanina, vamos a tener una citosina. Si tenemos una adenina, en el ARN vamos a tener un uracilo. Y si tenemos una timina, en el ARN vamos a tener una adenina, ¿sí? Si tienen dudas sobre esto, pregunten en la cajita de comentarios, en el foro, que se los vamos a responder. La verdad que es un proceso que es nuevo para muchos de ustedes. De todas formas, esto está en la bibliografía, ¿sí? La bibliografía la tienen acá. Yo utilicé además el material complementario 21, que hay cosas disponibles en internet, que también está un poco más simple de lo que lo vimos, pero está. En el cuadernillo 3A, en la sección de nucleótidos y ácidos nucleicos, la verdad que tienen lo que tienen que saber, y yo creo que explicamos todo. Pero de todas formas, utilícenlo para reforzar la lectura, utilicen la cajita de el foro para preguntar cualquier cosa, ¿sí? Este proceso lo estamos viendo por partes y lo vamos a complementar mucho en el último parcial, cuando veamos la parte de genética, ¿sí? Y ahí tienen en el grupo les voy a dejar también, les vamos a dejar las páginas del libro de Robertis que, que deberían leer, o que si eligen esa bibliografía estaría bueno que sepan sobre este tema, ¿sí? Como siempre, les dejamos una patología para que vean un correlato clínico de lo que estamos viendo, ¿sí? Esto obviamente no va a ser tomado como ninguna de las patologías de, de los prácticos anteriores, ¿sí? En este caso vamos a hablar de gota, ¿sí? Que es una enfermedad metabólica caracterizada por artritis. Hay acumulación de depósitos de cristales de una molécula que se va a llamar urato monosódico, ¿sí? En diferentes tejidos, generalmente en los miembros inferiores, en pies y en rodillas, ¿sí? Eso va a dañar los tendones, va a dañar las articulaciones, ¿sí? Le va a generar muchísimo dolor y muchísima inflamación al paciente, a un punto que al pasar el tiempo le va a costar muchísimo caminar. Ahora vamos a ver un par de fotos también después. Gota es una enfermedad como resultado de la ausencia de una enzima que es la encargada de degradar el ácido úrico, de la ausencia de la uricasa, ¿sí? El ácido úrico es el metabolito final del metabolismo de las bases púricas. Acuérdense cuáles son las bases púricas: guanina y adenina, ¿sí? También tenemos hipoxantina y xantina para cosas que no vienen al caso, ¿sí? Bueno, va a haber un momento que la célula no necesite estas bases púricas, porque va a catabolizar. Acuérdense que catabolismo era destruir, va a destruir ácidos nucleicos, ¿sí? No los va a usar más, o cuando esté copiando el ADN o cuando esté sintetizando el ARN, no requiera esos ácidos nucleicos, o que le hayan quedado, o que estén mal sintetizados. Entonces la célula los va a metabolizar, porque la célula siempre está construyendo y destruyendo, ¿sí? Todas las moléculas que tiene adentro. Y una de estas moléculas obviamente son los ácidos nucleicos, sobre todo los ARNs, ¿sí?
Bueno, entonces cuando rompa estos ARNs, sobre todo el ARN mensajero, el ARN ribosomal, el de transferencia, ¿sí? Una vez que se sintetiza la proteína, eso se metaboliza para volver a reutilizarse y como producto de este metabolismo vamos a tener el ácido úrico. O sea, metabolismo, catabolismo, se destruye para después volver a utilizar lo que queda ahí. Tenemos este ácido úrico. Ácido úrico normalmente se transformaría en la alantoína, como tenemos acá, en presencia de esta enzima que se llama uricasa. En pacientes con gota, esta enzima está inutilizada o está ausente. Entonces tenemos acumulación del ácido úrico. El ácido úrico es un compuesto de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, como veníamos viendo, bases nitrogenadas, o sea, con nitrógeno, ¿sí? Acá tenemos la fórmula química que no importa y es un producto de desecho del metabolismo del nitrógeno en el cuerpo, ¿sí? Entonces, estos pacientes no tienen la enzima encargada de metabolizar ese producto de desecho, ¿sí? Ese ácido úrico, cuando circule por el cuerpo, va a circular como una molécula que se va a llamar urato monosódico, ¿sí? Y acá tenemos la fisiopatología de la enfermedad. Al aumentar el ácido úrico, se producen cristales, ¿sí? Se deposita ese urato monosódico, MSU, ¿sí? En el plano intersticial, porque circula y tiene afinidad por las articulaciones y se deposita en forma de cristales en las articulaciones, sobre todo en las partes inferiores del cuerpo, en los pies, en las rodillas, los tobillos, ya lo habíamos visto. Este depósito produce inflamación en las articulaciones, un dolor intenso que se llama gota, ¿sí? Que se llama ataque de gota. Capaz alguno de sus parientes sufre de esto, ¿sí? Puede haber depósitos de urato monosódico en los riñones también, ¿sí? Lo que además lastima los riñones, no solamente las articulaciones. La forma en la que actúa esto es, se eleva la cantidad de ácido úrico, ¿sí? Estos cristales de urato monosódico precipitan sobre las articulaciones, ¿sí? O sea, llegan hasta las articulaciones, se depositan acá. Nosotros vamos a tener un sistema inmune que va a leer todo lo que no tenga que estar en su lugar en el cuerpo y lo va a tratar de destruir. Obviamente estos que son productos de desecho depositados en las articulaciones, el sistema inmune va a decir qué hace esto acá y lo va a querer atacar. En este caso se va a activar el sistema de complemento, ¿sí? El sistema de complemento va a provocar una reacción inflamatoria, va a abrir más vasos sanguíneos para que entren más células del sistema inmune, en este caso neutrófilos. Los neutrófilos se van a comer, van a fagocitar estos cristales, ¿sí? Además se van a liberar interleuquinas. Estos cristales no van a poder ser degradados por los neutrófilos, o va a haber tantos que los neutrófilos se van a llenar, se van a romper las membranas de los neutrófilos que tienen lisosomas adentro, encargados de romper las cosas que se coman, ¿sí? Va a haber liberación de las enzimas lisosómicas, ¿sí? Que son proteasas, o sea, enzimas encargadas de degradar proteínas, y esas enzimas encargadas de degradar proteínas y todos estos cristales que tampoco pudieron degradar, estos productos de desecho que tampoco se pudieron degradar, ¿sí? Por los neutrófilos, va a quedar todo depositado en las superficies articulatorias, ¿sí? En la sinovial, que es un líquido que está entre los cartílagos articulatorios, ¿sí? Bueno, se va a liberar todas estas enzimas lisosómicas. Estas enzimas lisosómicas van a atacar, obviamente no, como ya no van a estar más adentro de la célula, no van a saber a qué atacar, pero van a seguir funcionando porque van a seguir estando en un medio acuoso y van a empezar a atacar la superficie articulatoria, ¿sí? En este caso, acá tenemos una rodilla, que podría ser, por ejemplo, si acá estuviese el peroné, sería una rodilla. Pero bueno, tenemos en esta articulación esas enzimas lisosómicas van a empezar a degradar
el contenido de esta articulación produciendo más reacción inflamatoria, ¿sí? Y afectando obviamente la calidad de vida del paciente. Acá tenemos lo mismo, elevadas concentraciones de ácido úrico en sangre, precipitación de cristales de urato monosódico en articulaciones, quimiotaxis, o sea, atracción química de activadores de complemento. El complemento va a reclutar neutrófilos y macrófagos, ¿sí? Van a fagocitar a los cristales, pero no los van a poder degradar, entonces van a seguir aumentadas las concentraciones de ácido úrico, ¿sí? Y todo esto, además de que se van a romper las membranas y se van a liberar los lisosomas y te va a provocar lesión en la articulación, ¿sí? No solamente se van a liberar el contenido de los lisosomas, sino que también se van a liberar radicales libres. Los radicales libres también van a estar ubicados en estos lisosomas. Son... se podría decir que son oxígenos, ¿sí? Con, que tienen tendencia a afectar moléculas de alrededor, ¿sí? Dañando la estructura, ¿sí? Por eso están ubicadas dentro de los lisosomas de estas células del sistema inmune, ¿sí? Esto ya lo van a ver en segundo, el tema de los radicales libres y por qué se metabolizan. Cuestión que estos radicales libres y las enzimas lisosómicas se van a liberar cuando se mueran los neutrófilos, ¿sí? Se van a secretar interleuquinas, ¿sí? Que van a reclutar más células del sistema inmune, va a haber más respuesta inflamatoria, va a haber más fagocitosis de cristales, con mayor liberación cada vez más de radicales libres, de enzimas lisosómicas. Creo que el concepto ya se entendió, se van a liberar todos estos productos celulares encargados de destruir lo que es ajeno, pero se van a liberar dentro de la articulación y me van a dar toda esta respuesta inflamatoria. Acá busqué un par de fotitos en Google, obviamente las fotos de Google son como más canónicas, pero esto sería cómo se ve esta reacción inflamatoria en articulaciones, ¿sí? Acá tenemos una foto muy parecida. Acá tenemos ya estadios más extremos, pero obviamente es inflamación. Esto genera artritis, ¿sí? Acá lo tenemos en una animacioncita, espero que se vea. La articulación inflamada, el proceso inflamatorio, ¿sí? La acumulación de depósitos de ácido úrico. Acá tenemos la comparación en los pies del paciente, de un lado y del otro, ¿sí? Así que bueno, eso para que lo relacionemos con algo de de la clínica, ¿sí? De nuevo acá les dejo la bibliografía. Yo recomiendo particularmente el cuadernillo, que tienen todo lo que tienen que saber, ¿sí? De todas formas, dejen sus dudas, dejen comentarios en el foro y acuérdense sobre todo que para el 27 a las 23:59 tienen que tener hechos todos las autoevaluaciones y aprobadas el 75%. ¿Sí? Sin eso no van a poder rendir el parcial que se viene. Así que bueno, muchos éxitos por parte mía y de todo el plantel de docentes que tenemos en la cátedra. Espero que les vaya bien y aprovechen esta semana para quitarse las dudas, ¿sí? Muchas gracias.